Silvia, ¿estás por teléfono ahora? Creo que sí. Sí, sí, ¿Ahora me ahora. escuchás? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, Bueno, sí, nos pasaron, no sé, fueron unos minutos, pero bueno, contale a la audiencia qué nos traes para hoy. sí, bueno. Vuelvo a saludar, buenas tardes para todos. Y bueno, comentaba de que en medio de muchas actividades, porque como muchos sabrán, este próximo 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Uruguay. Ajá, 27. Y los 50 años del golpe de Estado en Uruguay han generado múltiples actividades de conmemoración, de debate, en el que intervienen, bueno, la Universidad de la República, la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de todos sus medios de comunicación, tanto el televisivo como TV Ciudad, como sus salas de teatro, bueno, otros teatros, la Cinemateca del Uruguay, es decir, una cantidad de instituciones culturales que están desarrollando diversas acciones durante todo este mes para recordar el inicio de este periodo nefasto de la historia de mi país y recuperar además la memoria de su contracara, ¿no? La resistencia, que se inició con la huelga general, con ocupación de lugares de trabajo y estudio, que duró 15 días y que conmovieron de alguna manera al país. Bueno, en todo esto, las organizaciones sociales han tenido un papel protagónico en todas estas acciones. Estas acciones van a tener un punto especialmente alto en la vigilia que va a rodear el Palacio Legislativo con velas en la víspera del 27, y donde se van a presentar artistas de diferentes estilos para acompañar esa vigilia. La conmemoración va a culminar en un acto que se va a realizar convocado por la Convención Nacional de Trabajadores a la mañana del 27 en el popular barrio de La Teja, donde el sindicato del vidrio de la CNT convocó a la huelga general en 1973. Bueno, y en medio de estas actividades que les contaba, las expresiones artísticas ocupan un lugar central, tanto en la denuncia de la dictadura y sus consecuencias, como también en la construcción y el rescate de la memoria de la resistencia. Y en este verdadero torbellino de expresiones artísticas, me puse a pensar en proponerles a la audiencia y reflexionar un poco sobre el papel del arte y la cultura en la disputa de las hegemonías que se dio durante el periodo de las dictaduras. La centralidad del arte en esta contienda por la construcción de memoria ha sido abordada por muchos investigadores, pero generalmente cuando se trata del análisis de las dictaduras, se lo ha hecho desde la perspectiva de la resistencia. Pero se ha dejado de lado muchísimas veces las acciones que las dictaduras instalaron para lograr consensos, dejando prácticamente siempre fuera de los análisis esa lucha que se dio en el plano cultural. Y esto creo yo, hace de alguna manera olvidar o no tener en cuenta cómo toda expresión de la cultura es un campo privilegiado en la construcción de esas hegemonías. De alguna manera, de algún modo, uno debería, me parece, reflexionar un poco en que en esos contextos autoritarios, dictatoriales, la cultura puede operar en dos direcciones. Por un lado, como dispositivo para la enunciación crítica, pero por otro, puede ser promotora de un imaginario positivo para los intereses de los gobiernos, en este caso dictatoriales. Y yo creo que las dictaduras lo tuvieron muy en cuenta. En ambas orillas
estructuraron políticas, destinaron recursos públicos, instrumentaron mecanismos que apuntaron a la resolución de ese doble aspecto. Por un lado, silenciar las voces artísticas disidentes, y por otro, incidir en la producción simbólica, en una producción simbólica que fuera afín a sus objetivos para sus proyectos políticos. En esa doble dimensión, las políticas culturales de las dictaduras argentina y uruguaya ensayaron, por supuesto, mecanismos de censura y represión, pero a la vez propusieron un nuevo orden cultural afiliado al llamado mundo occidental, al que cargaron de valores esencialistas, tradicionales, nacionalistas, conservadores. Yo creo que debemos pensar un poco que en los años 60 y 70, en el marco de las grandes movilizaciones populares, del impacto que tuvo la Revolución Cubana en las naciones latinoamericanas, en un marco de procesos de liberación nacional, de descolonización en el tercer mundo, se dieron una serie de fenómenos innovadores en el campo cultural que incluyeron una cantidad de aspectos. Por mencionar algunos, el boom editorial en nuestros países, el boom de la literatura latinoamericana, el desarrollo de teatros independientes, la puesta en escena de obras que se caracterizaron por el cuestionamiento de los valores sociales, éticos y estéticos de los gobiernos autoritarios. Se dio un cine con experiencias especiales, como el cine de acción y el cine de base en la Argentina, o la Cinemateca del Tercer Mundo en Uruguay. Las salas de exhibición de cine-arte o cine militante vinculada a esas cinematecas, una enorme cantidad de revistas culturales, expresiones vanguardistas del arte, que incluso estuvieron en algunos casos relacionados con institutos que tenían financiación externa, como el Ditela en Buenos Aires o la Fundación General Electric en Montevideo. Fue una época de auge de los cantores populares de protesta, del rock argentino, de las nuevas murgas en Montevideo. Y hubo también experiencias muy, pero muy sugestivas, como la ocupación del centro de exposición del Subte, una galería que pertenece a la Intendencia Municipal, en la capital uruguaya, que fue ocupada en el año 63 por artistas plásticos que comenzaron protestando contra el jurado del premio del Salón Nacional de Artes, y a ese grupo de artistas se le unieron luego músicos, actores, y se culminó con una ocupación que duró varios meses, pero que además tuvo la característica de generar un manifiesto que cuestionaba el arte por el arte y planteaba la necesidad de un arte comprometido con las luchas populares. En este mismo sentido, la experiencia de Tucumán Arde en el 68 argentino, donde participaron artistas que denunciaban el cierre de ingenios azucareros en Tucumán, realizaron una exposición en coordinación con la CGT de los argentinos o la CGT de Ongaro. Y las dictaduras, al instalarse, buscaron eliminar estas experiencias y expresiones disidentes. Se sucedieron entonces todo tipo de represión, quema de libros, prohibición de canciones, de obras literarias, cierre de editoriales, periódicos, teatros, amenazas, cárcel, secuestros, desaparición de artistas, actores, periodistas, críticos de arte, y también se generó el exilio de muchos de estos actores culturales. Algunas salas, algunos productores
algunos artistas que permanecieron en el país o que pudieron mantener sus puertas abiertas, estuvieron sometidos permanentemente a la censura. En el caso uruguayo, las letras de las murgas, por ejemplo, para citar una expresión cultural muy importante como es el carnaval en nuestro país, debían ser entregadas a una comisión de censura antes del concurso y le eran devueltas a las murgas pocos días antes de su presentación en el Teatro de Verano, con múltiples correcciones o directamente eran prohibidas. En el año 76, para poner otro ejemplo, el Teatro El Galpón, uno de los teatros independientes más importantes de nuestro país, fue clausurado, se le quitó la personería jurídica, fueron prohibidas sus actuaciones y además la dictadura se apropió de sus bienes y convirtió esta sala teatral en un lugar donde precisamente propuso otro tipo de actividades culturales afines a la dictadura. En la Argentina pasaba algo parecido, ¿verdad? Además de las persecuciones, se prohibieron canciones, cantores, se amenazó y se persiguió a muchos músicos. Pero bueno, de todas formas, estas expresiones culturales disidentes se mantuvieron, resistieron en múltiples espacios y buscaron de alguna manera que se siguieran escuchando sus voces o viendo sus imágenes. En esa época, escribir, actuar, cantar, fue para muchos el espacio de oposición a las dictaduras. Ese espíritu disidente, creo, que queda reflejado de alguna manera en esta canción que les voy a proponer escuchar, cantada por la chilena Isabel Parra. Bueno, los invito a compartirlas, aprovechando para recordar también que en este año se cumplen 50 años también del golpe de Estado en ese país hermano que derrocara al gobierno de Salvador Allende. Les propongo entonces escuchar a Isabel Parra. Chile, y qué alegría que el mundo lo recibió. Si el canto salió de Chile, oye mi negro, y el mundo lo recibió. Es que se sabe que en mi tierra se prohíbe tener voz para decir que la injusticia es tan grande, que la injusticia es tan grande, que el rico se hace más rico y el pobre se muere de hambre, que el amor y la ternura se cambió por la violencia, por la prisión y la angustia, el daño y la indiferencia.
la vida, qué tarea más ingrata. Repartidos por el mundo, amando tanto la patria. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de naide. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de naide. Que en esta gran multitud el pueblo tiene su valle. Bueno, escuchábamos. Bueno. Sí, Silvia, métale nomás. Bueno, después de esta música que de alguna manera nos muestra el campo de la resistencia, me parece que es importante ver cómo, además de las expresiones represivas que los gobiernos dictatoriales generaron, hubo propuestas de esos gobiernos dictatoriales. En especial estaban dirigidos a los más jóvenes, y establecían cuáles eran las expresiones culturales lícitas y cuáles eran las subversivas. Había como una búsqueda, digamos, de generar un canon de lo aceptable, una condición de lo nacional que definía qué era la cultura nacional argentina o qué era lo uruguayo. En el caso uruguayo yo quisiera destacar el año de la orientalidad, una conmemoración que se promovió desde la dictadura en 1975 y en la que se realizaron múltiples actividades patrióticas, festivales folclóricos y nativistas, en especial en el interior del país. Se realizaron desfiles en las calles, donde los jóvenes y los niños de las escuelas y liceos debían participar, por ejemplo. Otra de las acciones culturales de la dictadura, en referencia a lo patriótico, fue la construcción de grandes monumentos, como el Mausoleo de Artigas en la Plaza Independencia, o la Plaza de la Bandera, llamada en realidad Plaza de la Nacionalidad Oriental. A través de los poderes institucionales, la dictadura buscó generar instrumentos, espacios de difusión de estos nuevos valores. Y por eso, porque era tan importante reprimir como convencer, se creó la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que no solo controlaba las actividades culturales, sino que además generaba recitales, financiaba conjuntos que tocaban en muchos espectáculos, y uno de los casos emblemáticos fue el grupo Los Nocheros, que con su canción Disculpe fueron acreedores incluso de un decreto que obligaba a las radios a emitir esa canción y apoyo al régimen cada 2 horas. En la Argentina resultan especialmente significativas, me parecen a mí, las apuestas a un aliado a la dictadura. Los filmes fueron minuciosamente elegidos y apoyados a través de subsidios y premios por el Instituto Nacional de Cine, que en aquel entonces se encontraba intervenido. Mientras tanto, la censura del ente de calificación cinematográfica, en donde destacaba la figura de Paulino Tato y sus sucesores, promovió filmes como Dos Locos del Aire, La Brigada en Acción, Los Superagentes Biónicos, y a la vez el capitán de fragata Jorge Blitestone declaraba que se proponía apoyar a todas las películas nacionales que exaltaran los valores espirituales, morales, cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y de responsabilidad social
buscando crear una actitud popular optimista para el futuro, evitando en todos los casos escenas o diálogos procaces, decía. Otro ejemplo de estas intervenciones de la dictadura en el plano de la cultura fueron los salones nacionales, que tanto en la Argentina como en Uruguay tenían una larga tradición y cumplieron en este periodo un papel importante de apoyo a las dictaduras. En ambos países se entregaron premios a obras que remarcaban esos llamados valores nacionales. Los ejemplos que compartí son apenas una muestra acotada de las intervenciones de las dictaduras en el campo del arte y la cultura. Porque, bueno, el tiempo se nos acababa. Pero creo que señalarlas nos permite reflexionar más profundamente sobre estos tiempos oscuros de nuestra historia nacional reciente.